Bueno, pues vamos a hablar en esta charla de lo que son los baños de bosque, lo que en japonés se denomina Shinrin-yoku. La primera foto que he puesto es de un bosque de los árboles típicos japoneses que se llaman sugi. Como veis, son unos árboles gigantescos. El vocablo en japonés de Shinrin-yoku se ha traducido por baño de bosque. Esto surgió en el año 1982 y básicamente consiste en dejar que la naturaleza entre por los 5 sentidos. Se trata de dar paseos por un entorno natural, poniendo atención al olor que desprenden las plantas, al susurro de las hojas al viento, al zumbido de un insecto, al canto de los pájaros, al rumor de un río y toda la gama de colores y texturas que el entorno nos ofrece. Los expertos aconsejan tomarse un té o una infusión para que el sentido del gusto participe de esta experiencia. Por ejemplo, si se hace en verano, también es interesante, por ejemplo, un baño de pies en un río. Estos baños de bosque, los japoneses los suelen hacer de una duración de más o menos de unas 2 horas. Nosotros, cuando hacemos esta actividad en Zaragoza, en las zonas verdes de Zaragoza, en el grupo Paseos Conscientes, paseo consciente sería sinónimo de baño de bosque. Lo que pasa que digamos que nos parecería un poco pretencioso llamar baño de bosque a veces lo que hacemos en ciertos lugares de Zaragoza, ¿no? Pero en realidad es lo mismo, la filosofía del espíritu es lo mismo. Yo, de hecho, en algunos baños de bosque que hemos hecho, paseos conscientes, hago una cosa que hacen los japoneses cuando hacen los baños de bosque, que es a mitad de paseo parar para tomar una infusión, un té japonés, por ejemplo, para que intervenga también el gusto, ¿no? Se trata de que intervengan los 5 sentidos. En Japón muchas empresas empiezan a dar tiempo a sus trabajadores para que practiquen lo que ya es considerado en el país nipón como una medicina tradicional con carácter preventivo. Esto lo subrayo. En Japón los baños de bosque están considerados como una medicina tradicional con carácter preventivo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú en Japón, si a veces vas al médico porque tienes determinados problemas de salud, en general relacionados con el estrés, pues es muy fácil que el médico de cabecera te recete unos baños de bosque. Y te digo, para usted es conveniente hacer esto. Esto es una ventaja. Bueno, cada año entre 2,5 y 5 millones de japoneses, cada año entre 2,5 y 5 millones de japoneses acuden a las sesiones de terapia del bosque, como también llaman, en alguno de los 62 centros oficiales designados por la Agencia Forestal de Japón. O sea, digamos que en Japón han creado lo que llaman una Agencia Forestal de Japón, y en los bosques más bonitos de Japón han establecido ya como unas rutas para hacer esta práctica, ¿no? Donde hay una cabaña informativa al principio, una persona que te dirige, te explica y tal, ¿no? Y bueno, es así. Esto también se ha extendido bastante en Corea del Sur, donde hay 37 centros oficiales. Luego os contaré por qué también se ha extendido a Corea. Una sesión, como decía antes, consiste en unas 2 horas de paseo relajado por el bosque. Antes y después se mide la presión arterial y otras variables fisiológicas para que los participantes puedan comprobar la eficacia del tratamiento. Os voy a decir unas cuantas cosas de este libro, que si tenéis curiosidad es, digamos, el más recomendable para leer sobre baños de bosque, porque está escrito por el doctor Kim Lee, que es inmunólogo y es el director de la Sociedad Japonesa de Medicina Forestal. Decíamos que Shinrin-yoku significa sumergirse en el ambiente del bosque o absorber el bosque a través de los sentidos. Esto lo dice este libro. Se trata simplemente de estar en la naturaleza, conectar con ella a través de los 5 sentidos. Esto que voy a leer es de lo más importante. ¿Y qué sucederá cuando hagas un baño de bosque? Pues dice este autor, te devolverá al presente, te desestresará y te relajará. No hay ningún medicamento que tenga una influencia tan directa sobre la salud como un paseo por un bonito bosque. Fijaros qué afirmación tan fuerte.
No hay ningún medicamento que tenga una influencia tan directa sobre la salud como un paseo por un bonito bosque. Pero esto no lo dice por decirlo. Esto veréis luego porque lo dice. Porque han hecho ensayos clínicos para demostrarlo. Bueno. Esta foto que veis allí es de las muchas de las típicas que se ve cuando se va a Japón, ¿no? Son a los que se denomina unos salarimen, ¿no? El baño de bosque, si en Japón no ha tenido tanto éxito y lo practica tanta gente, es porque es un gran remedio para el estrés. En Japón el estrés es una verdadera pandemia. Para que os hagáis alguna idea de por qué digo esto, por ejemplo, los habitantes de Tokio son los que menos duermen del mundo, con una media de 5 horas y 46 minutos. Los que menos duermen del mundo. A mí me llamó mucho la atención cuando estuve en Japón hace bastantes años, pero bueno, esto no ha cambiado, incluso puede que haya ido a peor. Que, bueno, esto que cuando vas en un tren y sobre todo lo coges en los horarios o bien cuando van a trabajar o bien cuando vuelven, ver cómo la gente va dormida, pero incluso yo veía gente, a japoneses dormidos hasta de pie, y era sorprendente que llegaba a la parada, se desprendían y salían. O sea, es una cosa increíble. Hay otra palabra que no sé si habéis oído, que se llama karoshi, en japonés, karoshi. Literalmente, esta palabra significa muerte por exceso de trabajo. Esto es un invento japonés, esta palabra. No quiere decir que solo se dé en Japón, pero se da bastante ahí. Las afecciones más comunes que ocasionan el karoshi y la muerte súbita en el trabajo suelen ser accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. Cuando la situación desemboca en el suicidio de la persona afectada, se utiliza la denominación de karoshi satsu, o sea, suicidio por estrés laboral, que supone 1/3 de los suicidios anuales en Japón. El estrés también afecta muchísimo a los estudiantes japoneses, que están sometidos a una gran exigencia académica y una fuerte presión social. El tema del suicidio en Japón es tremendo, ¿no? Ha bajado mucho últimamente, pero por ejemplo, en el año 2021, con una población de 126 millones de habitantes, hubo 21.000 suicidios. Digo que ha bajado porque unos años atrás, unos 7 u 8 años atrás, estaban en 32.000. Han bajado bastante. Pero aún así, fijaos la proporción, por ejemplo, con España. España, con una población de 38 millones de habitantes más o menos, estamos en los 3.800, 3.900 suicidios, ¿no? Japón, pues eso, con 126 millones tiene 21.000. Pero Corea del Sur supera ampliamente estas cifras. En Corea del Sur creo que en estos momentos es el país con más suicidios del mundo en proporción con la población. Con una población de 52 millones de habitantes, tienen 14.000 suicidios en Corea del Sur. Este bosque que aparece en la foto es el bosque de Akazawa. Está en la prefectura de Nagano y es conocido como el lugar del nacimiento de la medicina del bosque, o sea, de los baños de bosque. En el bosque hay grupos de cipreses japoneses que se llaman denominados hinokis, de hasta 35 metros de altura. Cada año visitan este bosque 100.000 personas. Veréis que he traído ahí un vaporizador. El vapor que estamos vaporizando, que está echando, le he puesto esencia de hinoki. ¿Por qué? Porque me hacía gracia o me hacía ilusión que os acercarais después y olierais a qué huele el bosque de hinoki y a qué huele Japón, porque cuando visitas Japón, sobre todo Kioto o templos de Japón, pues la mayoría de ellos están construidos con madera de hinoki y el olor que
desprende la esencia de hinoki es el olor que dices a qué huele en este sitio, ¿no? ¿Qué olor más agradable, ¿no? Pues huele a eso. Bueno, ¿qué efectos produce sobre la salud un baño de bosque? Os voy a leer, estos efectos aparecen en este libro que comentaba antes del doctor King Lee, El poder de los bosques. Bueno, pues los principales efectos que produce un baño de bosque son: potencia el sistema inmunitario, reduce la presión arterial, aumenta el nivel de energía, reduce la ansiedad, la depresión y la ira, reduce el estrés y propicia un estado de relajación, aumenta la producción de proteínas anticancerígenas, mejora los síntomas subjetivos y el dolor físico. Todo esto que digo, que lo dice el doctor King Lee, no son afirmaciones dichas porque sí. De hecho, ahora os comentaré algo de los ensayos clínicos que se han hecho, pero si queréis más información podéis entrar en una página web que se llama Forest Therapy Society Japan, en la que podéis ver todos los ensayos clínicos que se han hecho con detenimiento y veréis que todas estas afirmaciones están basadas en ensayos clínicos, en pruebas. Bueno. Este es el doctor King Lee, del que ahora he estado diciendo todo esto, que además es chino, aunque vive en Japón. Bueno, esta preciosidad de bosque es otro bosque también en japonés en el que se hacen baños de bosque, que se llama Iyama Forest. Una de las afirmaciones que se hacen, que ahora, es que los baños de bosque potencian el sistema inmunitario. Precisamente el doctor King Lee es doctor y es inmunólogo. Y una de las cosas que más ha investigado en Japón ha sido sobre esta cuestión. Yo de medicina no sé gran cosa, pero os voy a decir unas cosas que parecen raras. Hay unas células en el cuerpo humano que se llaman NK, que quiere decir, son las siglas de Natural Killer, células asesinas. Son un tipo de glóbulos blancos llamados así porque pueden atacar y matar células no deseadas, por ejemplo las infectadas por un virus. En el primer estudio sobre baños de bosque que hizo el doctor King Lee en Iyama, observó que tras 3 días y 2 noches en el bosque, tras los análisis y todas las pruebas que se hicieron, las actividades de las células NK pasó del 17,3% al 26,5%, un aumento del 52%. El recuento de células NK pasó de 440 a 661, un aumento del 50% aproximadamente. Dice el doctor King Lee, basta ir una vez al mes a darse un baño de bosque para mantener elevada la actividad de las células NK. Este es otro bosque de hinoki. Uno de los elementos más potentes del Shinrin-yoku es la fragancia que desprenden los árboles, lo que se denomina fitoncidas. Las fitoncidas son los aceites naturales o esenciales de las plantas, que forman parte del sistema de defensa del árbol. Uno de los olores más familiares de Japón es el del ciprés hinoki. Cuando paseas por el bosque estás aspirando su poder de curación. Lo único que tienes que hacer tú es estar ahí. Bueno, lo que se comprobó en los estudios que hicieron los japoneses es que en un baño de bosque se podría decir que hay 2 partes. Una parte que es ese paseo tranquilo que se hace con los 5 sentidos, que lleva a que se disminuya la presión arterial, a que se consiga un mejor estado de relajación, a que conectes con el instante presente, a una serie de cosas, ¿no? Pero otra cosa es el efecto que produce ese bosque en el sistema inmunológico o inmunitario. Para que eso se produzca, los bosques ideales son los bosques de coníferas. Son los árboles que tienen fitoncidas. Cuando hablo de coníferas, pues estamos hablando de cedros, de abetos y de pinos, o otras especies, ¿no? Pero esos son los árboles que fundamentalmente tienen ese poder. Bueno,
la siguiente pregunta sería, ¿cómo se practica un baño de bosque o qué es un baño de bosque? Primero voy a empezar hablando de lo que no es y luego diré lo que es. Un baño de bosque no es ni senderismo ni montañismo, no es trekking, no es decir, voy a hacer trekking, no es eso. Aunque alguna vez, sin que lo sepas, podría ser que te estés beneficiando de lo que producen, del efecto de los árboles, de esos árboles, sin que tú te estés dando cuenta, ¿no? Pero vamos, en sí no sería un baño de bosque. Tampoco es un baño de bosque un paseo naturalista. El típico paseo donde vas a descubrir especies animales, especies vegetales, animales, todo eso. El etiquetado mental es un problema cuando estamos hablando de baños de bosque. El etiquetado mental es uno de los problemas que puede haber. ¿Qué me refiero con esto, no? Si tú vas a estar, cuando vas a pasar por un bosque, si quieres estar en los sentidos, una de las mejores formas de alejarte de los sentidos es dedicarte a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Pues este árbol se llama tal, pues este otro se llama así, este insecto es tal, este otro tal, este pájaro que canta, ¿no? Eso es irte a la mente. En el momento que te vas a la mente, te vas a los sentidos, ¿no? En un baño de bosque lo primero y más importante es la experiencia sensorial, y no pensar, sino sentir. Hay una frase que me gusta mucho de un autor que supongo que conoceréis algunos, que se llama Eckhart Tolle, tiene un libro conocido, se llama El poder de la hora, y dice una frase muy buena, que dice, esto se llama roble, pero no es un roble. Me resulta un poco extraño. Esto se llama roble, pero no es un roble. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, os puedo contar una anécdota que nos pasó no hace mucho haciendo un baño de bosque allá en Zaragoza. Hay un sitio muy bonito en Zaragoza que solemos ir, que es el Galacho de Fusligor, no sé si lo conocéis, si habéis ido alguna vez por ahí. Hay un tren chuchú que te lleva desde la zona de Nactur y te lleva allí al sitio este, ¿no? Es muy bonito. Y resulta que en el Galacho de Fusligor hay a la entrada una construcción que es una caseta informativa, ¿cómo le llaman? Con un centro así le llaman un centro de interpretación de la naturaleza. Entonces el día que nosotros fuimos, íbamos un grupo, y bueno, pues resulta que había un curso que daban para familias y sobre todo estaba muy enfocado para niños sobre el Galacho de Fusligor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos fuimos a dar nuestro baño de bosque. Los baños de bosque se hacen en silencio, una de las peculiaridades que tiene, ¿no? Se pasea muy despacio y en silencio, ¿no? Y cuando ya volvíamos, que llevaríamos igual 50 minutos o así, pues en un determinado momento nos encontramos con el grupo este que estaban haciendo este curso que estaban organizando allí, ¿no? Había un monitor y les estaba explicando a las familias y sobre todo a los niños. Y bueno, no sé, era muy chocante, ¿no? Porque nosotros, claro, veníamos con el efecto de sumergirnos en el ambiente del bosque, ¿no? Y veías como el monitor estaba ahí con los nombres. A ver, ¿y cómo se llama este árbol? ¿Y cómo tiene las hojas? ¿Y ese pájaro que canta? No sé qué. Y a ver, y los chavales contestando y tal, ¿no? Entonces, ahí se veía muy claramente la diferencia. Y no es que esté diciendo que eso esté mal. Está bien, por supuesto. Pero lo quiero separar de lo que es un baño de bosque. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Digamos que un paseo de bosque sería un paseo contemplativo, podría ser, y lo otro era, lo que estaban haciendo ellos era un paseo, se le podría llamar etiquetador, pero no de disfrutar de la naturaleza, no de sumergirte en la naturaleza, ¿no? Entonces se podría hablar en nuestra asociación, que se llama Otras Miradas, ¿no? Estáis intentando, bueno, el objetivo de la asociación es traer ponentes que os traigan otras miradas, ¿no? Está muy bien eso, ¿no? Pues aquí la mirada de los baños de bosque es la mirada contemplativa.
Y es curioso porque en la cultura japonesa, en nuestra cultura, quizá eso no está cultivado. En la cultura japonesa sí, está muy cultivado. Entonces ahora, antes estaba diciendo lo que no era un baño de bosque y ahora voy a entrar en lo que sí es. Un baño de bosque es pues un paseo, se le podría decir, consciente, atento, meditativo o quizá la mejor palabra sería contemplativo. Es un caminar tranquilo, en silencio, por un bosque, en solitario o en grupo, en el que se conecta con la naturaleza a través de los 5 sentidos. El doctor Kim Lido, cuando da instrucciones para dar estos paseos, dice lo siguiente: asegúrate de haber dejado en casa el teléfono y la cámara. Vas a caminar lentamente, en silencio y sin rumbo durante 2 horas. No necesitas esos aparatos. Deja que sea tu cuerpo el que te guíe. Escucha dónde quiere llevarte. Sigue tu olfato y tómate tu tiempo. No pasa nada si no llegas a ninguna parte. No vas a ningún sitio. Estás disfrutando los sonidos, los olores y las imágenes de la naturaleza y dejando que el bosque penetre en tu interior. La clave para liberar el poder del bosque está en los 5 sentidos. Deja que la naturaleza te entre a través de los oídos, los ojos, la nariz, la boca, la mano y los pies. Luego aparte dice, puedes traerte el bosque a casa con los aceites esenciales. Y dice, a mí me encanta el de hinoki, que es este. Todos los aceites esenciales de conífera te recordarán la paz y la tranquilidad del bosque y te proporcionarán los potentes efectos de un baño de bosque sin tener que salir siquiera de tu casa. Los efectos nos referimos a estos que conlleva lo de las fitoncidas, no los demás. Los demás efectos. Bueno, este bosque, esa fotografía es de una isla, que hay un bosque tremendo, impresionante en Japón, que se llama la isla Yakushima. El primer estudio específico centrado en los efectos del Shinrin-yoku se llevó a cabo en el bosque más antiguo de Japón, con cedros de hasta 1000 años, el de la isla de Yakushima. Aquí no van los viajes turísticos, es una lástima, ¿no? Pero bueno, casi no me voy. Bueno, esta foto que os he puesto ahora es de un maestro zen vietnamita que se llama Thich Nhat Hanh. No sé si alguno lo habéis oído hablar o habéis oído hablar de mindfulness. ¿Por qué os pongo esta foto y por qué os voy a hablar un poco de mindfulness? Porque el Shinrin-yoku parece estar en la onda de mindfulness que introdujo en Occidente principalmente este maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, que murió, por cierto, hace muy poco. A partir de Thich Nhat Hanh, quien posteriormente también popularizó el mindfulness en Occidente, fue el doctor Jon Kabat-Zinn, norteamericano. De hecho, la clínica de reducción del estrés basada en la atención plena fue fundada por el doctor Jon Kabat-Zinn en 1979 en Massachusetts, Estados Unidos, 3 años antes de que se acuñara el vocablo Shinrin-yoku. Así que es posible que pudiera haber influido en su surgimiento. Sin embargo, Shinrin-yoku se considera en Japón medicina tradicional. Entonces, ¿a qué tradición se refiere? Porque no parece que se haya basado tampoco en el mindfulness, ¿no? Este es el doctor Jon Kabat-Zinn. ¿Alguno de vosotros, así por un casual, está haciendo mindfulness o conoce un poquito? Yo diría que una influencia tradicional japonesa es, sin lugar a duda, la antigua religión del Shinto, originaria de Japón. En el Shinto, los árboles y los bosques son sagrados y por ello también pueden ser sanadores. Es raro encontrar un santuario Shinto que no tenga un árbol sagrado. Estar en contacto con la naturaleza es estar cerca de la divinidad en Japón. Los primeros santuarios eran simplemente arboledas sagradas o bosques donde los kami, o sea, los dioses, estaban presentes.
Muchos santuarios todavía tienen en sus jardines uno de los grandes yorishiro originales, o sea, un gran árbol capaz de atraer a un kami, rodeado de una cuerda sagrada llamada shimenago. En la fotografía estamos viendo esto precisamente, un árbol, yorishiro, y con una cuerda alrededor, que quiere decir que es un árbol sagrado. Esto se encuentra mucho en Japón. En Japón es muy típico en determinados sitios, muy bonitos muchas veces, que hay un santuario shinto. O bien hay un tori, o bien sea el árbol está rodeado con unas cuerdas o unas piedras. Esto es muy típico en Japón, ¿no? Este pino que aparece en esta fotografía es el pino de Valnavarro. Es un pino centenario. Está en los Pinares de Zuera. Y diréis, ¿por qué pongo esta fotografía de este pino en concreto? Pues porque cuando lo descubrí, este pino, no hace mucho, en los Pinares de Zuera, pues me pareció preciosa la historia que tiene. Y es que este pino sobrevivió a un incendio tremendo. No recuerdo cuándo fue el incendio, quizá fue en el 2008 o algo así. Pero ¿qué pasó? Las llamas rodeaban ya el pino, y ¿qué pasó? Que las brigadas de forestales que estaban apagando el incendio sabían de que este pino era un pino centenario y de que había que salvarlo como fuera. Lo rodearon con mangueras y lo salvaron solo a este pino. Todo de alrededor está todo quemado y salvaron este pino. Esto en Japón le pondrían una cuerda de estas y lo harían sagrado, ¿no? Porque es un pino sagrado, ¿no? A mí me parece tremendo, ¿no? Es un pino que se jugaron la vida de los bomberos para que esté aquí. Bueno, a veces el tema de la religión shinto se asocia un poco con el animismo, ¿no? Dice, bueno, ¿qué cosas creen? No, son animistas. Pero bueno, eso me parece a mí que es un poco simplificar la cuestión. No sé si alguna vez habéis tenido la sensación, a mí alguna vez me ha pasado, recuerdo especialmente cuando estuvimos hace años en un viaje en un sitio que hay en Cantabria, que son las secuoyas del Monte Cabezón. Hay un bosque de secuoyas que plantaron hace un montón de años aquí, y hay unas secuoyas imponentes, ¿no? Claro, no son tan grandes como las que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero son imponentes, ¿no? Entonces, cuando te adentras en un bosque de secuoyas como este, la sensación que te invade es como la de estar dentro de una catedral. Estás dentro de una catedral, estás en un sitio sagrado, en una catedral. Y es lo que sucede en muchos bosques de estos japoneses, es esa la sensación. Y lo mismo sucede cuando por ejemplo, te vas a ver en otoño a Odessa y estás ahí y tienes la suerte de cogerlo en todo su esplendor, y te metes en el bosque y por la mañana atraviesan los rayos de luz todas las hojas amarillentas, ¿no? Y eso es como la vidriera de la catedral, las vidrieras de la catedral, estás como dentro de una catedral, ¿no? Es un lugar sagrado también. Y eso no tiene que ver con kamis y con diosecillos, ¿no? Es una sensación, es una sensación. Este es Odessa. Otra influencia de Shinrin-yoku, que a mí me parece que puede haber, es en las peregrinaciones. Las peregrinaciones es una tradición muy arraigada en Japón. Por ejemplo, a Japón interesa mucho el Camino de Santiago, y las dos grandes peregrinaciones que hay en Japón, que son la de los 88 templos de Shikoku y otra que es la de Kumano Kodo, están hermanadas con el Camino de Santiago. Creo que incluso, sí, he visto fotos en el Camino de Santiago, han hecho incluso una estatua del monje que fundó estas peregrinaciones en Japón, que se llama Kobodaishi, y está en un lugar del Camino de Santiago, ¿no? Ahora que veo el Camino de Santiago te encuentras con un monje japonés, una estatua, ¿no?
es por esto. Bueno, quizá la que más parecido puede tener con los baños de bosque es la peregrinación de Kumano Kodo. Esa foto es de una imagen, está tomada por el camino de Kumano Kodo. Kumano Kodo discurre por bosques de las montañas de la prefectura de Wakayama en la península de Kii. Durante siglos esta exuberante y escarpada zona fue considerada, y lo sigue siendo, como un lugar místico y sagrado, morada de los dioses sintoístas y el corazón espiritual de Japón. Esto que estamos viendo es Kumano Nachi. Allí se encuentra el santuario sintoísta con ese nombre, Kumano Nachi, que tiene su origen religioso en el antiguo culto a la naturaleza de Nachi no Otaki, que es la cascada esa, que con 133 metros de altura y 13 metros de ancho es la cascada más alta de Japón. Bueno, a mí esto me parece increíble y transmite mucho lo que es Japón, ¿no? ¿A qué consideran los japoneses el corazón espiritual de Japón? ¿Qué es el corazón espiritual de Japón? El corazón espiritual de Japón para los japoneses es un bosque con una cascada gigantesca, es ese paisaje impresionante. Eso para ellos es el alma de Japón. Porque si yo preguntara ¿cuál es el alma de España? Si dijera ¿cuál es el alma de Aragón? A lo mejor diríamos la Basílica Alpina, no sé, pero un bosque, no sé si lo diríamos, ¿no? Bueno, la tradición tiene sus cosas, ¿no? Esto que estamos viendo es Koyasan. Koyasan es un sitio bastante típico que suele ir en los viajes organizados. En la península de Kii, como decíamos antes, en las montañas de la prefectura de Wakayama, se encuentra Koyasan. Y allí está Okunoin, el cementerio budista más grande de Japón y del mundo, situado en un bosque de imponentes cedros. Otro de los lugares más sagrados de Japón. Otro de los lugares más sagrados de Japón es un cementerio inmenso en un bosque gigantesco. Esto es tremendo. Las peregrinaciones de Kumano Kodo tienen mucho de un baño de bosque. Shinrin-yoku, y un baño de bosque de unas 2 horas de duración se asemeja bastante a una pequeña etapa de Kumano Kodo. Si a lo mejor una etapa de Kumano Kodo estás andando 8 horas, pues digamos que 2 horas de Kumano Kodo serían un baño de bosque. Es muy parecido. Los jardines japoneses. He dicho antes que la cultura japonesa fomenta, o hay una tradición hay una cultura contemplativa, de mirada contemplativa, ¿no? Cuando vas a Kioto y recorres sus cientos de monasterios con sus correspondientes jardines, incluso miles. Creo que en Kioto hay del orden de 4.000 templos y monasterios y santuarios en total. No te los recorres en años, pero muchos de esos templos tienen sus correspondientes jardines. Y vais a ver, y allí veríais los jardines más maravillosos del mundo. No existe ningún sitio algo semejante, todos diferentes. Este, por ejemplo, que no tuve la suerte de verlo, se llama de Daigoi, y la foto está cogida en otoño. Otra de las cosas que es muy típica de los japoneses, que son tan amantes de la naturaleza, es que las estaciones, las grandes fiestas de ellos son por las estaciones, ¿no? Por ejemplo, la fiesta del Hanami, la fiesta de los cerezos en flor, ¿no? Una fiesta importantísima, todo el mundo sale a contemplar los cerezos en flor, ¿no? Después a comer debajo de un cerezo, ¿no? Todo el mundo sale. En el telediario te anuncian cuántos días falta para el Hanami. Van anunciando cómo avanza el frente de floración de los cerezos, ¿no? Y está la gente anhelando que llegue, ¿no? Y lo mismo sucede en otoño. Si vais a Japón, en muchos sitios de Japón hay 2 árboles que predominan: los cerezos y los momiji, que es una versión de arce japonés
que en otoño se ponen las hojas rojas, es lo que se ve allí. Y también cuando en otoño la gente va a contemplar los momillos, ¿no? A pasearse debajo de los árboles. Este templo, sí que es muy difícil entrar. Creo que solo dejan entrar una semana al año. Se llama Rubikoin, está en Kioto, estos dos están en Kioto. Y tiene la peculiaridad de que además de que está hecho en otoño, dentro del templo, lo que se ve por las ventanas, en el interior hay una gigantesca mesa lacada que refleja perfectamente el exterior y entonces produce este efecto, ¿no? Y la gente, bueno, para ver eso hay una petición, se tarda meses y meses conseguir entrar a ver eso, ¿no? En directo. Bueno. Y con la hora muy limitada, seguro. Sí, sí. Bueno, dentro de esa tradición que tienen los japoneses del hanami, por ejemplo, esta foto es del monte Yoshino, es el monte más famoso de Japón para ver los sakura, los cerezos en flor, ¿no? Y ahí va muchísima gente a contemplar los cerezos. Digamos que la gente vaya a hacerse un baño no de bosque, sino de sakura, ¿no? Van a darse un baño de sakura. Bueno. Y me salgo de Japón. Este que tenéis en la foto se llama John Muir. John Muir es un norteamericano, un naturalista y escritor norteamericano que escribió más de 300 artículos y más de 10 libros, en los que defendió, estamos hablando del siglo XIX, en los que defendió su filosofía sobre la naturaleza, la vida salvaje y la preservación de los grandes espacios naturales. En España es muy poco conocido, es una pena. Y hay muy pocos libros publicados de él, pero bueno, se puede encontrar. Consagrado a la observación de la naturaleza y en descubrir aquel entonces el remoto territorio de Yosemite y la Sierra Nevada de California, Muir llevó una vida apartada y solitaria al aire libre. Se instaló a vivir durante años en el valle de Yosemite, en una cabaña que él mismo construyó, igual que su admirado Thoreau hizo antes. En 1903, Theodore Roosevelt, presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, cruzó el país para visitar Yosemite junto a quien se lo había descubierto antes con sus escritos, John Muir. En aquella excursión el presidente acampó junto al naturalista al raso 3 jornadas. Acabada la visita y ungido por aquel espíritu preservacionista que le transmitió Muir, a lo largo de su presidencia declaró 5 parques nacionales. Por todo ello, John Muir está considerado en Estados Unidos como el padre de los parques nacionales y como uno de los primeros ecologistas de la historia. En los largos paseos contemplativos de Muir por el bosque de Yosemite, como describe en su libro Mi primer verano en la sierra, descubrió el efecto sanador de los baños de bosque. Por eso, en cierta forma, se podría considerar a John Muir como el pionero estadounidense de los baños de bosque japoneses. Y quería leeros algunas cosas que él dijo. Por ejemplo, esta. Sube a las montañas para obtener sus buenas nuevas. La paz de la naturaleza fluirá en ti como fluye la luz del sol en los árboles. Los vientos soplarán su frescura dentro de ti y las tormentas su energía, mientras que las preocupaciones caerán lejos de ti como las hojas de otoño. Ve a la naturaleza en silencio y soledad. No te sobrevendrá mal alguno. La exposición a un día a las montañas es mejor que un montón de libros. Me importa vivir solo para atraer a las personas a observar la belleza de la naturaleza. Ven a los bosques, porque aquí hay descanso. No hay reposo como el de los bosques verdes y profundos. Sube de vez en cuando una montaña o pasa una semana en el bosque. Tu espíritu regresará totalmente limpio. Y ya está último. Ir a las montañas es ir a casa.
Este que aparece en la foto es Richard Lowe. Richard Lowe es autor y activista estadounidense. Advertía ya en 2005 en su libro Volver a la naturaleza de lo que denominó trastorno por déficit de naturaleza, no tanto como un diagnóstico médico, sino más bien como una advertencia de los riesgos que implica la falta de contacto con la naturaleza, sobre todo para los niños. Lowe llevó a cabo estas conclusiones a través de una investigación que llevó a cabo entrevistando a cientos de padres e hijos por todo Estados Unidos. Lowe señala un aumento en los trastornos de déficit de atención, hiperactividad, depresión, obesidad y retraso de los desarrollos cognitivos y psicomotores. Evidentemente en los niños que tienen esa carencia, ese trastorno por déficit de naturaleza. Ahora vamos a pasar a la poesía. Supongo que sí que conoceréis muchos de vosotros lo que es un haiku. Un haiku es una poesía típicamente japonesa que tiene que ver con las estaciones, con el instante, es una poesía del instante, una poesía del silencio. En Japón, antes de celebrar una reunión de escritores de haiku, lo que se denomina un kukai, un encuentro de escritores de haiku, se hace antes lo que se llama un rinko, o sea, un paseo atento, consciente por la naturaleza, que no es lo mismo que un ringo, que es un árbol, es diferente rinko que ringo. Se podría afirmar que un baño de bosque también es un rinko, o sea, un paseo atento, consciente por la naturaleza, de más duración, unas 2 horas, eso sí. Quería leeros un haiku, por ejemplo, de este que aparece en la foto, este monje Santoka, muy conocido y muy apreciado en Japón. Dice uno de sus haikus: en la más honda espesura de la montaña, llegar a la desnudez. Otro haiku muy famoso de Japón, también de un gran maestro del haiku, se llama Buson. Dice el haiku: blanco rocío, cada púa en la zarza tiene una gota. Y ya os voy a leer uno mío, y además aragonés. El haiku dice así: cascada de Ordesa, sonido atronador del agua clara. Este de la foto es Joaquín Araujo. Mira por dónde. Yo no lo había visto en vivo, no lo había escuchado, no lo había visto, y tuve ocasión de verlo hace cosa de 15 días en Zaragoza, que estuve allí precisamente presentando un libro. Bueno, Joaquín Araujo es toda una institución en España, ¿no? Ya colaboraba con el famoso Eugenio Rodríguez de la Fuente, ¿no? Pero bueno, él es naturalista, ecologista, campesino, escritor. Es campesino porque este hombre en un determinado momento, hace muchos años, vive en Extremadura y se compró un monte entero para vivir allí. Pero no solo eso, o sea, además de que quiere cultivar ahí su huerto y sus cosas, pues este hombre empezó a plantar allí un bosque entero. Ha plantado 26.500 árboles. Es que los cuentan. De hecho, él dijo que tenía 76 años y había plantado un árbol por cada día de su vida. Esto es gracioso porque existe el dicho en España, ¿no? De que hay que plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro, ¿no? En la ONU dicen ahora que plantar un árbol es muy poco, que cada persona tendría que plantar por lo menos 120 árboles. No vamos a llegar a los de Joaquín Araujo, ¿no? ¿Por qué os traigo aquí a Joaquín Araujo, ¿no? Porque Joaquín Araujo es nuestro John Muir, ¿no? Y él también, de cierta forma, está hablando de los baños de bosque, ¿no? Yo he leído algunos libros de él, tiene 2 muy bonitos, uno por ejemplo que se titula Árbol y otro que se titula El placer de contemplar.
Y estas citas que os voy a leer son de estos dos libros. Dice: el bosque te tiende la mejor emboscada, la de diluirte en sus abrazos y convertirte, claro, en otro emboscado. La palabra emboscado la utiliza mucho Joaquín Araujo. ¿Qué significa emboscado? Quiere decir perderte en el bosque, ¿no? Pues eso es un baño de bosque, perderte en el bosque, emboscarte, ¿no? Esto es. Cada vez que me embosco me parecen más inaceptables el reloj y el calendario. Mi primera fuente de noticias son el mismo aire, las ufanas fuentes, los árboles quietos, los colores que vuelan. Los bosques lo dicen todo callándose. Imposible la soledad entre los árboles hermanos. Paseo por esos bosques para sentir por todas partes fidelidad a la vida. Los bosques de Sabinas son un canto gregoriano. Esto va dedicado a Sabinas de Teruel. Y quería leer esta última poesía que se titula El hijo elegido. El hijo elegir y el hijo la condición de árbol, porque come luz. Qué delicia desayunar transparencia, almorzar lucidez, cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y la sombra y la rara nube que es toda copa, donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero cuando lo deje seré lo que eres. Quería leeros también un par de algo parecido a poesías mías que he escrito en dos paseos, en dos baños de bosque o paseos conscientes por parques de Zaragoza. Tienen también un aire de haiku. El primero está escrito en un sitio muy bonito de Zaragoza y que no mucha gente conoce, que es el Soto Cantalobos, que es un soto del Ebro, que en ciertos momentos parece una jungla, ¿no? Es muy salvaje y eso realmente es sorprendente. A veces vamos por ahí. Bueno, pues escribí esto. Recital de pájaros cantores. Cementerio de árboles secos centenarios. Vegetación exuberante, sin domesticar. El sonido del viento en las copas de los árboles. Bosque umbrío. Mariposas blancas. Sendero oculto por la frondosa vegetación. ¿Por dónde seguir? Aquí la gente se saluda. Caminar sigiloso. Casa de los pájaros. El camino se hace arena y lleva al río. Golondrinas sobrevolando el río a ras de agua. Una cigüeña planea un instante y desaparece tras una roca. Un grupo de escolares aprenden a etiquetar la naturaleza. Camino de vuelta entre margaritas. Esta es la foto correspondiente al Soto Cantalobos. Esta foto, ¿de dónde os pensáis que podría ser? Bueno, pues es del Soto del Parque del Agua, en Zaragoza. Impresionante también. Porque a veces la gente puede pensar, ¿hay bosques en Zaragoza? Pues sí. Hay sotos, ¿no? Bosques de ribera. Bueno, pues os leo lo que escribí en este soto del Parque del Agua de Zaragoza. Me adentro en el soto caminando lentamente, en silencio, con cuidado de no hacer ruido, procurando no perturbar la quietud invernal de los árboles. Y paso a paso, su quietud me acoge, me impregna, me saca de mi letargo mental. Todo es más simple, liviano, transparente y hermoso ahora.
hablamos de baños de bosque, pues claro, pensamos en que el sitio ideal sería en el Pirineo. Este, por ejemplo, es una foto de la selva de Oza. Este sitio también es muy bueno, los pinares de Ródeno, que están en Albarracín. Este es más del soto del Parque del Agua. Aquí estamos gente del grupo de Paseos Conscientes de Zaragoza por el Parque del Agua. Y esta última es del bosque del Betato, de ser seguramente el bosque del Pirineo más próximo a Zaragoza. Está en el Valle de Tena, entre Tramacastilla y Piedrafita. Es un bosque precioso, eso sí, no es muy extenso, pero es muy bonito, un bosque de hayas. Pues eso, la dificultad está en que, en comparación con los japoneses, la mayoría de los japoneses que viven en grandes ciudades no tienen que ir muy lejos para encontrar un bosque precioso, porque la naturaleza japonesa es exuberante. Y si no, en la misma ciudad, como antes se ha hablado de Kioto, pues tienes jardines preciosos, ¿no? Y a veces gigantescos, ¿no? Pero en cualquier caso, dice el doctor Kim Lee, para hacer baños de bosque ni siquiera necesitas un bosque. Puedes practicar Shinrin-yoku en cualquier parte. En un parque cercano, busca un lugar donde haya árboles y adelante. Es lo que vamos a hacer nosotros mañana en Alcaniz. Ir a hacer un baño de bosque a un bosque de Alcaniz, ¿no? Ahí he puesto, porque yo también tengo, aparte del canal el sitio de Facebook que tenemos, que se llama, el grupo de Facebook que se llama Paseos Conscientes en Zaragoza, que si os apetece a alguien un día venir por allí, pues sin ningún problema, entráis en el grupo y os apuntáis y venís cuando convoquemos un paseo si os apetece. Y también he puesto ahí que tengo un canal de YouTube que se llama Baños de Bosque Shinrin-yoku Aragón. ¿Qué pongo en ese canal? Pues hago vídeos cortos de 4 o 5 minutos de bosques que voy visitando, del Pirineo, de Teruel, de Zaragoza, donde los recomiendo lugares para, si os apetece un día, me apetece hacer un baño de bosque en el Pirineo, por ejemplo. ¿Qué bosque puedo elegir? Pues bueno, ahí tendréis un montón para elegir. Y bueno, pues ya está. Esto es todo. No sé si os apetece o queréis comentar algo, o si me queréis preguntar algo y no sé si sabré contestaros, en fin. La palabra es vuestra. Bueno, no sé eso, si queréis alguna pregunta. Una pregunta. ¿Siempre implica hacer un paseo? Quiero decir, por ejemplo, a veces uno, pues tiene un jardín, ¿no?, con los árboles, y a veces, digo, yo solo estar ahí bajo el árbol y tocando, como que ya pues está recibiendo mucha cosa, ¿no? Si no tienes otra cosa, claro. Eso ya no sería así Goku, pero bueno, pues puedes recibir también, encontrarte con un árbol, ¿no?, así por casualidad, o lo tienes en casa y... Bueno, está muy cerca. El baño de bosque implica caminar. Eso no quiere decir que eso no implica o no quita que en un determinado momento te puedas parar en un baño de bosque, parar, a sentarte a contemplar el paisaje, a sentarte a hacer un baño de pies en el río. No está excluido esto que estás diciendo. No pasa nada. No. Es que, por ejemplo, los japoneses, cuando decía que aquí tampoco tenemos mucha cultura contemplativa, poco a poco sí que nos va llegando, ¿no? Nos va llegando. Yo recuerdo hace años, me pongo igual en 20 años, cuando nos íbamos a ver el otoño a Ordesa, a Pirineo, y no te encontrabas a casi nadie, los hoteles de Torla estaban casi todos cerrados, era difícil encontrar alojamiento. Ahora te vas en este baño de bosque y como vayas a Ordesa
y llegas a las 12 y ya te han hecho la barrera y no puedes pasar. Es decir, que sí que poco a poco la gente va apreciando cada vez más esto, ¿no? Y luego lo que dices de la contemplación, a mí me maravillaba cuando en Kioto íbamos a visitar jardines japoneses. Y allí era muy normal encontrarte a japoneses en silencio, paseándose por el jardín, sentarse un buen rato contemplando el jardín en silencio. Eso es muy normal aquí. Aquí es muy raro. Aquí es muy raro. Pero bueno, allí, no sé, está metido, ¿no? Está muy metido en la cultura de ellos. Y no necesariamente por eso es que practiquen meditación ni nada de eso, ¿no? Eso es muy raro también, que ellos hagan eso. No tienen tiempo. Esa mayoría no tienen tiempo. A mí me encantan los bosques, pero lo que me preocupa son los animales salvajes. Por ahí habrá tigres, osos, lobos, ¿no? ¿En Japón? En Japón tigres no. Ahí No. no. Es más clásico en Asia, que hay así de parque predador. Y osos creo que tampoco. Alguna culebra. Los pandas lo único por ahí por Japón. ¿El qué? Los pandas lo único ahí en Japón. De China. Sí, en Japón también alguna vez hay algunos pandas. Para donde hemos ido hay pandas. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿No? Pues un gran aplauso, ¿qué? Bueno. Tú querías preguntar algo, ¿no? Que te he cortado. Mañana sí podemos ir donde es. Sí, ahora lo explicamos otra vez. Mira, mañana, para vivenciar un poco todo esto, hemos organizado lo que es un baño de bosque, lo que es más bien un paseo consciente. Saldremos del santuario de Monserrate, que está en Fornoles, ¿vale? A las 10:15 allí, ¿vale? Entonces, bueno, podéis ir, yo sé que a lo mejor hay gente que aquí que no es de Alcañiz, pues podéis ir directamente allí, pero los que seáis de Alcañiz, pues no queráis coger todos el coche, porque a lo mejor dices, pues es que voy a ir en el coche y voy a ir yo solo. Pues bueno, vamos a ir 50 coches allí en el santuario, ¿vale? Entonces, a las 9:30, en el parking que está al lado del centro de salud, allí que habrá sitio para aparcar, pues vamos allí con el coche y luego pues nos podemos distribuir, ¿vale? Para no ir con el coche, pues cada 4 en un coche y siempre es más ecológico y más sostenible, ¿no? El paseo está pensado por los pinos que hay allí al lado del santuario. Lo que dure, no sé, es decir, que hay una ruta circular, pero si yo qué sé, como... Bueno, era una hora. Una hora. Sí, nosotros iremos andando, paseando. Si vemos que a lo mejor en esa hora no nos da tiempo de hacer la ruta circular, pues cuando lleguemos media hora, pues nos volvemos por donde hemos venido y somos más felices que chupillas. O sea, que no como ha dicho José Luis, no hay ninguna meta ni ningún tiempo que tengamos que llegar, sino lo que es la idea es empaparnos, ¿no? del sitio y del bosque. ¿Sí? ¿Ha quedado claro, Manuel? Vale, pues no sé, yo daros las gracias por acudir, por esta respuesta multitudinaria de gente, encantados. Comentaros, pues, bueno, si alguien está interesado en la Junta, lo vuelvo a repetir porque es interesante, porque si no al final se perderá la asociación. Y es una pena porque, bueno, ya veis que hay gente que está interesada en diferentes miradas, como esta mirada tan interesante que nos ha puesto José Luis en la naturaleza y en este déficit de naturaleza que tenemos en esta sociedad que vivimos, que algo mal hemos debido hacer, ¿no? Y pues eso, comentaros eso y comentaros también que ya tenemos la próxima charla, ya la tenemos casi organizada. El título que me han propuesto se llama La respiración nos hará libres, o sea que es así muy esto, y entonces la dará Juan Sanz, me parece que sea apellido, sí, Juan Sanz, que es un psicólogo que es de aquí de Calanda,
y nos hablará un poco sobre eso. Yo le he dicho que si al final pues podemos hacer un poco de práctica, que tanto